La causa general de la corrupción sistemática española se llama oligarquía de partidos. Las oligarquías de todos los tiempos históricos han sido famosas por su corrupción. Y también es famoso que las oligarquías por eso degeneran. Y en Polibio y en Aristóteles está como resultado de la degeneración de la oligarquía, que es el poder de unos pocos, ya llega el poder de muchos, que es la democracia. Pero es aún más grave lo de España, porque las oligarquías se llaman de partidos. ¿Por qué? De partidos corrientes. Ojalá hubiera en España una oligarquía de partidos. Eso no es verdad, porque olvidan de añadirle partidos estatales. Amigos, ahí hemos llegado. Por fin hemos llegado al final del viaje. Si en España fueran partidos no estatales, como es en Francia, como es en Estados Unidos, como es en Inglaterra, si los partidos pertenecieran a la sociedad civil, siendo grave y perjudicial que formaran oligarquías, era inevitable y se podría combatir. Pero amigo, es que son partidos estatales. Si el Estado se define como una oligarquía de partidos, ¿hay causa más determinante de la corrupción que esta? Imposible. Si el Estado es una oligarquía de partidos, ya es mucho peor que con Franco o con los reyes absolutos que podían tener favoritos y un favorito suceder a otro. Esto no es. Aquí es que en el mismo tiempo, a la vez, simultáneamente, el Estado se constituye como una oligarquía de partidos estatales, órganos del Estado. Por eso la gente no se extraña que Rubalcaba se le llame líder de la oposición y tenga un sueldo como líder de la oposición y que sean del Estado y que sean pagados y financiados por el Estado. Y eso es una monstruosidad. ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tanta corrupción en España? Porque la corrupción de los partidos implica una corrupción del Estado, porque son órganos del Estado. Quien está corrompido por completo es el Estado. Naturalmente también la autonomía, si forman parte del Estado. Pero no es suficiente. No es suficiente haber encontrado que la causa general determinante de la corrupción de la sociedad, de la corrupción de los partidos, está en el Estado. No es suficiente explicación para que todas las miradas se vuelvan entonces a cómo hacer una profunda transformación del Estado. Pero ¿cómo no puede ser evidente para todo el mundo que lo urgente, lo que no admite demora, es la transformación del Estado? Empezando ¿cómo? Por suprimir la monarquía, que es la causa, la bóveda, el pilar donde se sostiene todo el edificio de la corrupción del Estado de partido. Suprimir la monarquía. Pero no porque lo decida el pueblo eligiendo monarquía o república. Si eso ya está, en un momento dado sí se podría hacer. Pero cuando la monarquía se ha corrompido hasta la médula, no solo por un Targarín, sino por el propio Juan Carlos, y no por el dinero, que sea una de las primeras fortunas de España, la primera, sin duda. No, quizás la segunda, a lo mejor un Titez tiene más dinero que él. Pero no lo sé. Pero además del rey, que ha hundido completamente a la monarquía, es que todos los partidos estatales, todos sin excepción, han fracasado en la hecatombe de la corrupción y del fracaso. Tanto Suárez, Felipe González, Aznar, Zapatero y ahora Rajoy. Si todos han fracasado, ¿por qué no ir derechos a la salvación? Que es crisis del Estado. Pero si no hay crisis de gobierno, si eso es una tontería, ¿cómo va a haber una crisis de gobierno cuando la crisis es de Estado? Por supuesto. Y aunque cambiara ahora Rajoy, como pide Rubalcaba, que dimite y venga otro, pasaría lo mismo. No hay solución ninguna al estado actual de corrupción y degeneración del Estado monárquico español. Hay que acabar con esa crisis. ¿Cómo? Pues abriendo un periodo, claro que yo diré cómo, abriendo un periodo donde la fuerza constituyente no sea el ejército, la iglesia, ni Franco, ni Suárez, ni los partidos estatales, ni las figuras conocidas, ni la prensa, ni las televisiones corrompidas, porque todas están viviendo de las subvenciones públicas y de la publicidad que les da el Estado. No, así la causa de corrupción seguiría dentro. No.
hay que abrir un periodo de libertad constituyente, donde ese periodo de libertad constituyente, la fuerza constituyente, fuera colectiva, fuera los gobernados, la sociedad civil entera, la que tenía ella que constituir a la sociedad política. Que el otro diga hoy, cada vez que oigo en las televisiones a estos pretenciosos que están en las tertulias del gato al agua, es que no tienen ni idea. Hablo de Mario Conde en concreto y del otro catalán, Vidal Quadras. Vidal Quadras, que es inteligente, y también Mario Conde, pero no tienen ni idea de la ciencia política. ¿Cómo pueden estar sosteniendo, primero, la locura de las listas abiertas? Segundo, que están hablando de la sociedad civil, como sin saber, esto es Mario Conde en concreto, siendo yo sociedad civil. ¿Cómo tú, sociedad civil, si estás en un partido político y te estás presentando en Galicia con un partido? Tú no eres sociedad civil, eres sociedad política. Pero claro, no estás financiada por el Estado. Te diferencia de todos los demás miembros pertenecientes a la sociedad política que no eres sociedad política estatal, sino sociedad política salida del seno de la sociedad civil de manera voluntaria. Eso eres tú. No sabes siquiera que tú no perteneces ya a la sociedad civil. Antes sí, yo pertenezco a la sociedad civil. Y aunque me dedico casi todo el tiempo de mi vida a pensar, reflexionar y difundir ideas políticas, sigo perteneciendo a la sociedad civil. Porque yo no organizo nada político. El movimiento que yo estoy presidiendo, dirigiendo, inspirando, es un movimiento de la sociedad civil. Para ir a la libertad constituyente ¿de quién? De la sociedad civil, de la sociedad en general. Esa libertad constituyente es lo que yo pido. Pero como no son ángeles, ¿quién puede concederlo? Porque son los que hacen las leyes. Como el boletín oficial del Estado sigue estando en un estado corrupto y degenerado, como los partidos forman parte de ese corrupto, es imposible que nadie dentro del sistema, y ese es el error de los reformistas, como Rosa Díaz o como Rivera, el de Ciudadanos para Cataluña, no se dan cuenta que es imposible que desde dentro nadie vaya a abrir las puertas a la sociedad civil. Es imposible, porque inundarían, acabarían, anegarían, empezando por ellos mismos, que quedarían barridos del mapa. Y es natural que sea así. Hay que acudir a otros centros de poder. ¿Pero qué otros centros de poder hay? Si en España, o una de dos, o el pueblo español adquiere la valentía, la energía, la inteligencia de salir a la calle en manifestaciones públicas coordinadas por internet, como sea, por otros, para que en un solo día en toda España sean millones, no 2, ni 3, ni 4, millones de españoles, los que hagan pidiendo apertura de un periodo de libertad constituyente, de tal manera que los gobiernos queden anulados, asustados, para obligar al gobierno de turno a que convoque, a que abra un periodo de libertad constituyente, que suspenda la Constitución, que la deje sin aplicación, para abrir un periodo de libertad constituyente. Si no es el pueblo español que lo hace, ¿a quién hay que acudir? ¿A Bruselas? Hombre, para conocimiento de la situación verdadera del pueblo español, sí. Para conocimiento de la situación verdadera del Estado español, no, porque lo conoce. Bruselas no es camino para que España pueda adquirir libertad política, llegar a libertad política. Estados Unidos sí. Estados Unidos sí, porque conoce el tema. Ahora, otra cosa es que Estados Unidos tuviera la valentía o el riesgo de apoyar que un país de la Unión Europea quisiera llegar a la libertad y a la democracia como ellos. Tendría dificultades internas muy grandes para no apoyarlo. Pero los miedos, el desconocimiento de las cuestiones extranjeras es tan grande que en Estados Unidos tampoco se ve el camino libre para que haya una influencia en Obama, en este caso, para apoyar una causa de la democracia en España. Haciendo, por ejemplo, algunos piden que se pueden recoger firmas, 2, 3, 4 millones de firmas. Y sí, creo que eso es posible. ¿A dónde se envían? ¿En España a quién? Al defensor del pueblo. Eso, exacto. Al Papa, pero ya habéis visto al Papa que renuncia. ¿Viste el Papa que no? Y el otro igual. Entonces, ¿a quién se le envían? ¿A Bruselas? ¿A Merkel? Pero si Alemania no está tan corrompida como España por otras razones. Pero esto es lo que no ignora Mario Conde y Vidal Quadras. Alemania es un estado de partidos como el español, menos corrupto, pero su naturaleza, su esencia, exactamente la misma. Los partidos
alemanes son partidos estatales como los españoles. ¿Cómo van ellos a creer que en España se reforme una constitución que es como la de ellos? Italia, pero que hablamos de Italia o de Grecia, hundido. Francia sí. El único sistema distinto del español que hay en Europa es el francés. También en Inglaterra, en el Reino Unido, pero en el Reino Unido no está muy unido a su tradición parlamentaria y tampoco están en aventuras de poder apoyar en España un paso a la democracia que ellos tampoco tienen. Tienen un régimen liberal y representativo, cosa que no tienen en Europa nadie más que Francia y Suiza. Es decir, los tres sistemas representativos que hay en Europa son Suiza, Francia e Inglaterra. El mejor es el francés. España, si quiere ir a un camino así, el único apoyo que tendría sería Francia. Pues yo propongo ese apoyo, que se busque la alianza con Francia, pero para una reforma de España parecida a la Quinta República, pero mejor, no separando el poder legislativo y el ejecutivo de manera absoluta, no como hizo De Gaulle, que por una idea equivocada suya, de que el jefe del Estado debía de ser una especie de árbitro por encima de la mêlée, pues no se atrevió a la separación total y quedó que a él se reservó, claro, como una competencia del presidente en la política exterior. Las demás cuestiones internas y de economía que él le llevaba de intendencia las despreciaba porque no las conocía, y luego las demás cuestiones que las pone en manos del Parlamento, que es quien tiene que aprobar al gobierno que designe el presidente. Eso no, en España tiene que haber como en Estados Unidos, no como en Francia. Y el paso que nos dio De Gaulle tenemos que darlo nosotros. ¿Por qué no lo dio De Gaulle? Porque tenía una idea equivocada de la política. Él no era un político, pero era un hombre culto y había leído y había estudiado a Benjamin Constant. Y esa idea de que el jefe del Estado debe ser un árbitro por encima de los partidos, eso proviene de Benjamin Constant, que no lo decía respecto a la República, lo dijo respecto a los reyes, que el rey debe tener un papel. Y de ahí viene la idea también de que Juan Carlos tiene que tener un papel moderador, de árbitro. Todo eso es falso, es mentira. La idea proviene de Benjamin Constant. Entonces yo lo que propongo en España es apertura de un periodo de libertad constituyente, buscar la protección y la ayuda de Francia en esa idea, intentar fundar, el que tenga dinero, yo si lo tuviera lo haría, periódicos, medios de comunicación, porque mi voz hoy es escuchada, pero no tengo, salvo la televisión de Intereconomía, que me invita a Juan Manuel Prada y su bella esposa, me invitan a los programas de las películas, como iré hoy a grabar, Lágrimas en la lluvia, como yo hoy iré a grabar, en las demás televisiones nadie se atreve a invitarme. ¿Por qué? Si yo soy una persona decente socialmente, si yo no soy una persona que haya ido a la cárcel por delitos comunes como Mario Conde, ¿por qué si yo soy una persona que ha estado en la cárcel exclusivamente por razones políticas, condenado por Fraga y metido sin juicio ninguno por Fraga? ¿Por qué no tengo abierta el camino de las televisiones ni la prensa española? ¿Por qué soy el enemigo temido, la persona más silenciada que hay en España? ¿Por qué no se le teme a los separatistas? Tienen su cancha. No a los comunistas. Pero amigo, Trevijano no. La idea de Trevijano, a ese no se le da paso. ¿Por qué? Pues porque desde el primer día estoy diciendo, uno, que este régimen va camino derecho al hundimiento de España en la corrupción y el fango, y dos, que tengo la solución de hace mucho tiempo que se llama democracia y se llama en concreto república constitucional, y que mi problema está en que yo no tengo los medios de comunicación suficientes para convocar a millones de españoles en la calle. Yo lo haría si tuviera televisiones con oyentes de millones de españoles. Yo pediría hoy mismo ya la acción política constructiva del pueblo español, de la sociedad española, pidiendo salir a la calle pacíficamente, pero salir a la vez en todas las ciudades de España de más de 5.000 habitantes, en todas, pidiendo una sola cosa: libertad constituyente, verdad, veracidad, para ir a la democracia, a la libertad.